Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasunyabhagi Pachatya Deshatarine Shaya Tri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre trascendental e inmaculado de Srimad Bhagavatam, sobre el cual no se debe tener ninguna duda que es suficientemente capaz como para ir transformando nuestra existencia, aunque al principio, debido a la espesa niebla y confusión y oscuridad en la cual está sumergida la existencia en el plano de conciencia material, al principio puede parecer que no hay ninguna luz que el Srimad Bhagavatam esté arrojando, sino más bien que a veces puede parecer que está creando más confusión o que está creando más tinieblas en nosotros. Sin embargo, uno de los aspectos de la fe es simplemente tener la certeza de que a pesar de esa sensación, sin lugar a dudas, Srimad Bhagavatam sí está dejando luz en nuestro corazón y sí está dejando cierto tipo de brecha abriéndose en nuestra mente a través del espeso bosque de la ilusión. Debemos confiar en todo momento en este sentido, aunque los aspectos aparentemente lógicos de la vida cotidiana por momentos determinados parezcan expresar lo contrario. Srimad Bhagavatam es el Sol Supremo que ha quedado después de la partida del Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y ha quedado precisamente como faro luminoso, y nosotros somos los barcos perdidos en el océano tormentoso en medio de la oscuridad. A veces hay lugares en el océano muy peligrosos porque o la profundidad es baja o hay ciertos arrecifes que quedan cubiertos cuando la marea sube un poco. Entonces en esos lugares se colocan ciertos faros. Los faros emiten una luz muy poderosa que llega a un alcance lejano y giran para que esa luz haga como un barrido sobre una determinada área del océano, y entonces los vigías del barco, los capitanes del barco también puedan comprender que ahí hay un cierto peligro inminente. Entonces Srimad Bhagavatam nos muestra el peligro inminente, y el peligro inminente es de todas aquellas formas de vida, situaciones, estilos, etcétera, etcétera, que por supuesto nos hacen estrellar aún más contra los arrecifes de la ilusión. Entonces Srimad Bhagavatam nos ayuda a comprender, nos dice: cuidado, no sigas en esa ruta, porque va a llegar un momento en que tu barco va a encallar y va a colapsar completamente. Todavía no estamos colapsados completamente, pero si seguimos en cierta ruta de estilo de pensamiento y estilo de vida, ruta caprichosa y ruta completamente ilusoria, entonces sin lugar a duda vamos a deteriorar cada vez más nuestra embarcación y va a llegar un momento en que vamos a colapsar por completo y cada vez será más difícil poder continuar el viaje en una dirección diferente. Entonces buscar refugio en el Srimad Bhagavatam es la actitud más sabia. Comprender y tratar de ir aplicando lo que Srimad Bhagavatam me está proponiendo como reflexión es también la actitud más sabia. Tratar de permanecer y apartar un tiempo de mi existencia, por muy complejo que parezca y enredado que parezca, para poder reflexionar un poco sobre estas cuestiones del Srimad Bhagavatam, es también la actitud más sabia. Entonces esa es la cuestión, entonces esa es la propuesta y ese es el consejo más sano. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 5 de Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos terminado en el texto número 16, que decía lo siguiente: el Señor Supremo es ilimitado, solo una personalidad muy experta, retirada de las actividades de la felicidad material,
merece entender este conocimiento acerca de los valores espirituales. Por tanto, a aquellos que no están tan bien situados debido al apego material, tu merced les debe mostrar el proceso de la comprensión trascendental a través de las descripciones de las actividades trascendentales del Señor Supremo. Sobre ese texto hacíamos varias referencias y solamente quiero recordar un fragmento aquí intermedio que dice: por tanto, a aquellos que no están tan bien situados debido al apego material. O sea, el apego material indudablemente nos coloca en una situación desfavorable. Dice aquellos que no están bien situados debido al apego material. O sea, es como las diferentes cuerdas, ¿verdad?, del barco en el puerto. Aunque el barco sea potente y quiera zarpar y esté listo para zarpar e incluso sea necesario que zarpe, aún así, si no liberan las diferentes cuerdas, que todas son gruesas, si van a un puerto lo podrán ver. Un barco no lo atan, un barco no lo aseguran a la orilla con unas cuerdas frágiles o unas cuerdas delgadas. Un barco es atado con unas cuerdas muy gruesas, y entonces también de un lugar bastante firme, bastante bien anclado en el puerto. Entonces eso es una imagen alegórica para que tengamos una idea de la situación del apego material. El texto número 17 dice lo siguiente: aquel que ha renunciado a sus ocupaciones materiales para dedicarse al servicio devocional del Señor, puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, pero sin embargo no existe el peligro de que fracase. Pero por otra parte, un no devoto, alguien que no está dedicado de ninguna forma al servicio del Señor, aunque esta persona esté completamente dedicado a los deberes propios de su ocupación, aún así no logra ganancia alguna. Aquí Narada Muni sigue dando argumentos y aquí establece una comparación entre los dos grandes grupos de personas. Realmente podemos agrupar a las personas en dos grandes grupos, aunque esos grupos se subdividen en muchos grupos. Hay dos grandes grupos: aquellas personas que tienen inclinación o que de una forma u otra están transitando o están dirigiendo su vida hacia el logro de la relación consciente con el Señor y el logro de alguna forma servir al Señor, y aquellas personas que están en sentido contrario, que están simplemente enfocando su vida cada vez más a el servicio de sí mismo y de todas las cuestiones que tienen que ver con sus deseos y cosas así relacionados al mundo material. Entonces da una descripción muy breve de ambos en cuanto a un aspecto fundamental. Dice que de los primeros, o sea, que han sacrificado alguna de sus supuestas ocupaciones materiales para dedicar ese tiempo a la práctica del servicio devocional, o sea, aquellos que tanto los que han comenzado el sendero como los que ya están avanzados en el sendero, dice que puede que a veces caigan mientras se encuentran en etapa inmadura. O sea, indiscutiblemente la vieja personalidad, las viejas tendencias, los viejos hábitos, los diferentes efectos de elementos programacionales, de programaciones antiguas que están muy fuertes en ellos, de vez en cuando van a invadir y puede parecer que los ha vencido y los ha raptado de nuevo hacia el pasado. Pero sin embargo, Narada Muni dice lo siguiente: puede que a veces caiga mientras se encuentre en una etapa inmadura, o sea, mientras que la fe no está completamente sólida ni el conocimiento está completamente establecido, y mientras que no ha surgido una experiencia real de gusto por la relación con el Señor y el servicio devocional, entonces es lógico, incluso es lógico que caiga. Hay una diferencia básica entre la experiencia de relación directa con el Señor y el gusto que de eso se deriva,
a el simple intento de continuar hacia adelante sin todavía tener esa experiencia, porque es esa experiencia, es ese gusto, es esa dulzura real experimentada en persona lo que te afianza para continuar adelante sin lugar a dudas. Pero mientras ese gusto no está, usted simplemente lo hace por esfuerzo propio, por empeño propio, pero aún así no hay nada desde el punto de vista experimental propio, no hay nada desde la experiencia propia que te desfortalece. Entonces por eso vas y vienes, caes y vuelves a caer, ¿verdad? O sea, es una situación hasta incluso necesaria, pero tienes que continuar. Y es importante en ese sentido la asociación, es importante en ese sentido escuchar cosas que te sean favorables para perseverar. En ese sentido es importante también empezar a detectar elementos desfavorables en tu vida, conversaciones desfavorables, influencias desfavorables, compañías desfavorables en este sentido, y comenzar a limitar nuestro tiempo y profundidad de relación con esas personas, así como también con esos ámbitos y con esas temáticas de conversación, por supuesto, dentro de la posibilidad, según nuestra dinámica diaria o nuestras circunstancias, porque hay veces que no podemos salir de eso, no podemos limitar eso, pero sí podemos entonces limitar cuánto de apertura le damos a nuestra mente, a nuestro corazón frente a esas personas o frente a esas temáticas. Eso siempre se puede hacer. Quizás no podemos cambiar ahora mismo la situación externa, pero sí podemos comenzar a administrar cuánto de atención le voy a dedicar, cuánto de reflexión le voy a dedicar a las cosas que provienen de esas fuentes no favorables. Entonces se dice que puede que a veces caiga mientras se encuentra en una etapa inmadura, pero sin embargo no existe el peligro de que fracase. Aquí Narada Muni establece una diferencia básica que es necesaria comprender, que es la diferencia entre caer, la diferencia entre la aparente marcha atrás en el proceso, como un enfermo cuando va sanando, a veces parece, ¿no?, la fiebre volvió o la tos volvió, y así a veces parece en el proceso, es como si pareciera dar marcha atrás, pero hay que comprender que forma parte del proceso de sanación. Claro, si no hay ninguna otra enfermedad nueva, pero para eso se están tomando las medidas necesarias. Un tratamiento no solo es para sanar una enfermedad presente, sino para tratar de prevenir que no aparezcan nuevas complicaciones o nuevas enfermedades. Entonces la sadhana o la práctica es para eso. Por eso implica no solo la práctica directa de escuchar o de cantar los santos nombres, sino de algunas regulaciones en nuestra vida, o sea, cosas que debemos implementar en nuestra vida práctica que simplemente nos van a ayudar no solo a ir avanzando con un paso más estable, sino a prevenir de que no aparezcan nuevos padecimientos o enfermedades en nuestra ya confundidamente, porque ya con los que tenemos es suficiente y hay suficiente trabajo. De no ser así, entonces uno pudiera querer estar avanzando, pero al mismo tiempo está generando nuevos estados no favorables o nuevas enfermedades. Entonces hay una diferencia entre la caída natural, que a veces incluso se puede repetir durante un largo tiempo, y el fracaso. O sea, no es lo mismo caer que fracasar, no es lo mismo a veces perder una posición determinada por ciertas circunstancias que decir ya fracasó. Narada Muni está diciendo que esa persona sí permanece, si sigue con sus ojos puestos en la meta, en la práctica, y si aún así vuelve una y otra vez, y si sus intenciones son serias, y si se lamenta cada vez que supuestamente cae, entonces dice que esa persona, por más que caiga, nunca fracasa. En el avance hacia la comprensión espiritual, cuando el avance es real, no hay fracaso posible, porque todo lo que se obtiene, el pequeño avance que se va obteniendo a cada paso, es un avance que no se puede perder por ninguna caída, porque es un avance que se va registrando en la conciencia espiritual.
O sea, cada avance que se tiene es un pasito más que se va conformando, un pasito más que se va dando, que se va integrando en el proceso del despertar de la conciencia espiritual. Puede ser que ese proceso se detenga, pero ese proceso no puede perderse, ese proceso no puede tener marcha atrás. A veces se detiene y entonces nuestra atención es absorbida de nuevo por los asuntos de la conciencia material o por los torbellinos de atracción que hay en el plano de existencia material. Pero eso no quiere decir que aquello se perdió, simplemente cayó en pausa. Como nuestra atención se desplazó, entonces pensamos que aquello se perdió. No es que se perdió, es que nuestro foco de atención, al moverse hacia otro plano, entonces simplemente parece que ya lo logrado no está. Lo logrado sigue estando. Esto es importante comprenderlo. Aquello que yo he logrado o aquello que logré en un momento determinado en relación a mi superación hacia la modalidad de la bondad y de la modalidad de la bondad hacia la comprensión en relación con el Señor, aquello que fue realizado de verdad y no por simple imaginación, de verdad, no se ha perdido. Puede que yo ahora mismo no tenga conciencia de eso, puede que ahora mismo no vea ninguna de esas luces supuestas que logré, pero siguen estando allí. Simplemente tengo que comprender que es que mi foco atencional, mi atención, mi conciencia está enredado en algún tipo de torbellino o nube oscura otra vez. Pero entonces yo tengo que recordar eso, porque si yo recuerdo, espera un momento, realmente es imposible que yo haya perdido el avance por muy mínimo que sea que haya logrado. Así que ya eso es importante, porque entonces ¿qué hago yo? Yo le hago decir, voy a volver, todavía puedo volver, por muy espesa que sea esta niebla, por muy espeso que sea esta supuesta caída, existe en mí incambiable la capacidad de los avances logrados. Así que simplemente lo que tengo que hacer es reubicarme y voy a continuar en el mismo punto donde me quedé, ni siquiera un milímetro hacia atrás, en el mismo punto que me quedé. Y entonces eso es fenomenal. Entonces describa a la persona que está de una forma u otra determinada, dedicada a transformar su vida en el sentido de la comprensión espiritual. O sea, no hay posibilidad de fracaso para esa persona, aunque la mente le diga lo que le diga y aunque los demás le digan lo que lo digan. Ahora va a hablar de las otras personas, de aquellas personas que no le interesa este asunto de la transformación de la trascendencia, sino que simplemente le interesa la perfección del gozo en el mundo material, cómo goza cada vez más del mundo material, cómo le da cada vez más satisfacción a sus sentidos materiales, pero desde la visión materialista. Dice, por otra parte, uno devoto, o sea, una persona que no le interesa la temática, incluso a veces que está en contra de la temática del servicio devocional y del Señor Supremo, aunque esté completamente dedicado a sus deberes propios de su ocupación, no gana nada. Los Vedas, ya hemos hablado, uno de sus segmentos es donde muestra la división de Varna y Ashram, o sea, la división de la sociedad humana por posiciones sociales, o sea, por labores y estados de vida. Y entonces para cada una de esas divisiones y para cada uno de esos grupos o estados de vida, según su labor o según su tendencia interna, sitúa o desglosa ciertos deberes, o sea, ciertos estilos de vida que es el más favorable para ese tipo de personas. Una persona puede dedicarse perfectamente a seguir todos los consejos que en los Vedas dicen para su ocupación, así como para su estado social de vida. Eso va a hacer que lleve una vida armónica con respecto al sistema general del funcionamiento tanto del planeta como del universo. Pero en verdad eso por sí mismo no le va a ser de provecho desde el punto de vista espiritual. Le va a ser de provecho desde el punto de vista como ser humano para estar integrado e incluso para ir evolucionando como ser humano, pero no desde el punto de vista de la comprensión espiritual, y por supuesto entonces tampoco le sirve desde el punto de vista del logro de la liberación o la trascendencia espiritual. Porque falta el elemento principal, y el elemento principal es la colocación o
determinación del Señor Supremo como centro de existencia de su vida. Ese requisito es el único requisito que nos puede comenzar a ayudar a abrirnos paso en el sentido como criaturas espirituales. Los otros requisitos son para ayudarnos a abrirnos paso en el sentido como seres humanos, para que seamos cada vez mejores seres humanos y podamos desarrollar nuestra existencia sin que involucionemos, sin que haya el peligro de ir hacia atrás. Bueno, ya ni siquiera eso estamos haciendo, porque las personas ya ni escuchan esos consejos y ni siquiera los conocen para enseñárselos a otros. Así que ni ese aspecto. Pero suponiendo que estemos haciendo eso, que una persona esté cumpliendo con eso, esté cumpliendo con todo lo que dice las supuestas regulaciones, el Dharma, lleva una vida muy organizada, una vida muy dármica, una vida muy religiosa, una vida muy humanista, lo que sea, una vida muy limpia, muy veraz, una vida muy caritativa, muy austera, así como una vida en todo sentido favorable desde el punto de vista del conocimiento médico. Si la persona de alguna forma interna o externamente no siente alguna inclinación hacia buscar y establecerse en la relación del Señor Supremo, como supremo controlador, como supremo disfrutador, como suprema fuente de todo, o sea, si no de algún modo no logra o no busca el establecimiento o la toma de conciencia del Señor Supremo, o sea, de la presencia real, de la existencia y participación real del Señor Supremo en todos los asuntos de su existencia, aunque sea al principio por un interés personal y después ya se irá cambiando la relación. Si esto no sucede, entonces Narada Muni explica a Vyasadeva, de nada sirve. Es un muy buen ser humano, es un muy buen ser social, es un buen padre de familia, es una buena madre de familia, es un buen trabajador, todas esas cosas muy hermosas que hacen que la sociedad fluya, pero realmente la sociedad no puede fluir en un punto de vista perfecto o desde un punto de vista completamente saludable si falta el objetivo supremo de la sociedad. Si el objetivo supremo de la entidad viviente es el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, esto significa que el objetivo supremo de la sociedad, que no es más que el conglomerado de entidades vivientes, también es el mismo. O sea, es el reconocimiento de la presencia de la suprema personalidad de Dios, la comprensión de la relación y dependencia que tenemos con respecto a Él y el ejercicio de las actividades naturales en esa relación, o sea, el ejercicio del servicio devocional o del tributar todo para el intercambio de felicidad entre el Señor y la entidad viviente. Eso es la cuestión. A no ser que en la sociedad, el ser humano de forma individual, las familias de forma familiar y la sociedad en sentido general comprenda esta cuestión, y a no ser que se encamine en esta cuestión, por mucho que se quiera organizar como sociedad, siempre estará incompleta. No hay forma en que pueda estar completa. Eso lo pueden revisar incluso en las sociedades más desarrolladas. Las sociedades más desarrolladas a lo largo de la historia, aquellas que no colocaron o que fueron poco a poco, en virtud de su desarrollo material y su creciente orgullo, fueron dejando de lado la relación y la comprensión del Señor Supremo. Entonces todas fueron dirigiéndose hacia el deterioro y todas fueron dirigiéndose hacia su propia autodestrucción. La historia no es para tenerla ahí en la biblioteca, la historia es para uno tomar experiencia de ella, referencia, y uno puede comprender, ay, mira, es verdad, mira lo que pasó a este pueblo, aquel, o a esta persona o aquella sociedad. O sea, no hay forma real de avance mantenido, de evolución real mantenida, no hay forma de liberación real y estable si no hay interés por el servicio devocional hacia la suprema personalidad de Dios. Entonces eso es un tema que cada cual debe reflexionar desde su particularidad y debe decidir, por supuesto, si le da o no le da importancia, si le concede o no le concede importancia. Recordamos que esto
Esta charla, intercambio, no son hechos con el ánimo de convencer a nadie, sino que son hechos con el ánimo de simplemente aportar ciertas informaciones con determinado sentimiento, con determinada sustancia interna, para que cada cual pueda aprovecharla de una forma u otra, o simplemente incluso pueda desecharla. Libre albedrío, la libertad es de cada uno de ustedes. Entonces el texto número 18 dice lo siguiente: las personas que verdaderamente son inteligentes y tienen inclinación filosófica deben esforzarse únicamente por ese significativo fin, que no puede obtenerse ni siquiera haciendo un recorrido desde el planeta más elevado de todos, Brahmaloka, hasta el planeta más bajo de todos, Patala. En lo que se refiere a la felicidad que se obtiene del disfrute de los sentidos, esta puede obtenerse automáticamente en el transcurso del tiempo, de la misma manera en que el transcurso del tiempo obtenemos sufrimientos, aunque no los deseemos. Narada está diciendo, bueno, la persona inteligente, la persona que tenga un poquito de claridad en su inteligencia y en su mente, y que comprenda las cosas, aunque sea un poquitico, aunque sea tal y como son, va a comprender que el mayor provecho entonces de la existencia es comenzar a preocuparse por este asunto del servicio devocional, si es que realmente quiere encaminar su vida de manera exitosa desde el punto de vista esencial, o sea, desde lo más esencial de la existencia. Y dice buscar entonces ese éxito, o sea, el éxito de la autorrealización, el éxito del restablecimiento en mi relación con el Señor Supremo, por tanto el éxito de mi restablecimiento en mi actividad de servicio devocional amoroso y consciente sea la suprema personalidad de Dios. En cuanto a la felicidad de tipo materialista o la felicidad de los sentidos, dice que incluso se debe comprender que ésta puede lograrse automáticamente con el transcurso del tiempo. O sea, cuando uno lleva una vida correcta, bien ensamblada desde sus deberes y sus cuestiones, entonces de la misma forma en que cuando uno realiza cosas indebidas va acumulando para el futuro también unos determinados tipos de consecuencias. Cuando uno funciona de la forma de vida, entonces también va acumulando determinados tipos de facilidades que se van a manifestar en el futuro. Así que por eso es que Narada Muni dice que el bienestar o la felicidad de esas de tipo material se puede obtener incluso de manera automática, de la misma forma que se obtiene aquellos sufrimientos, aunque uno no los quiera obtener. Hay personas que no desean, por ejemplo, no están buscando que les vaya bien materialmente, y sin embargo les llegan oportunidades a la vida o les llegan ciertas circunstancias que les son favorables. Eso debe comprenderse, no viene del aire, viene como resultado de actividades y decisiones o posturas y actitudes ejercidas o practicadas en el pasado, en esta misma vida o en vidas anteriores, y está ahora tributando el resultado. Por tanto, es una cuestión de simplemente organizar adecuadamente nuestras actividades y decisiones, y eso tributará a su debido tiempo el beneficio desde el punto de vista material. Así que es un asunto de mecánica, o sea, reajustar algunas piezas de mi forma de vida material, y eso por sí solo dará su fruto. Así que en eso no debo dedicar mucho tiempo. Sin embargo, debo dedicar tiempo al otro tipo de felicidad, o sea, aquel tipo de felicidad que no es temporal, que no es circunstancial, que es completamente liberada y que me puede satisfacer por completo. La felicidad que se deriva de la relación consciente y amorosa con la suprema personalidad de Dios. Entonces, claro, vida perfecta en ese sentido significaría, o sea, vida como ser humano integrado acá socialmente y todavía con ciertos deseos de disfrute material, significaría agrupar las dos cosas. Como voy ganando en conocimiento de cómo hacer transformaciones en mi vida, estilo de vida y estilo de pensamiento, para
para que poco a poco, en el transcurso del tiempo, se vayan mostrando buenos resultados que me ayuden a vivir una vida favorable desde el punto de vista material, así como también al mismo tiempo vaya realizando reajustes importantes que me ayuden a ir cultivando también el aspecto de la dimensión espiritual. Claro, va a llegar un momento en que esta dimensión espiritual va a comenzar a ganar en predominio, y va a llegar un momento en que voy a ser más absorbido hacia este asunto que hacia el asunto material, y entonces eso es lo normal, y va a llegar un momento en que voy a estar completamente absorbido en la temática de la conciencia espiritual o la temática de la conciencia de Dios. Entonces voy a estar viviendo la vida material desde la conciencia espiritual. Muchas veces cuando este proceso está sucediendo, la persona se alarma, de eso hemos hablado también, porque se asusta, porque empieza a perder ciertas inclinaciones, empieza a perder ciertos gustos, ciertas cosas que antes les eran naturales y ahora ya no las experimenta en relación a ciertas atracciones desde el punto de vista material, y empieza a buscar otro tipo de experiencia que no son materiales, que no son visibles, que no son comprobables, que a veces incluso van contra la lógica de la forma en que la mayoría está viviendo en este mundo, pero que sin embargo le reportan un placer que nunca antes había experimentado, y descubren que este placer es independiente de las circunstancias materiales, y descubren que este placer es creciente ilimitadamente, o sea, no tiene fin. Crece siempre más, crece siempre más. Evidentemente, en el logro de este placer, todavía en la etapa impura y madura, van a aparecer, como decía Narada Muni en el verso pasado, caídas, momentos de oscuridad, momentos de confusión, asaltos de viejas tendencias que van a venir y me van a raptar, quiera o yo no quiera, pero debo comprender que todavía esas tendencias tienen alguna fortaleza en mí, pero debo confiar en que el proceso va a ir restando esa fortaleza, me va a ir ayudando a que esa fortaleza de esas tendencias vaya palideciendo. En la medida que el sol va resplandeciendo en mi vida, entonces las tinieblas, la oscuridad, la densa niebla va a ir retrocediendo. Eso es inevitable, eso tiene que ser así, pero antes que eso suceda, la niebla va a luchar, la niebla va a volver, la niebla te va a cegar, tu mente te va a tratar de convencer de que no tienes remedio, de que no puedes avanzar en ese sentido, de que no seas tonto, de que vuelvas a tus viejos hábitos, que son más cómodos, que son más ricos, que son más esto, más aquello, y ahí nadie te puede ayudar. Tú tienes que aprender a comprender esas trampas, y tienes que decidir qué es lo que vas a hacer por fin con tu vida. La vas a reorientar, vas a seguir reorientado aunque en ese momento estés en tiniebla completa. O sea, vas a sustentarte simplemente en la esperanza y en la confianza de las promesas de los textos, o simplemente vas a hacerle caso a la mente, ay sí, ya voy para mi vieja vida. Aún así, aunque vuelvas para tu vieja vida, debes saber que el logro que realizaste no se pierde, va a estar ahí almacenado, tranquilo, y si acaso terminas esta vida revolcándote o de nuevo enredado en tus viejas tendencias, y aún así te sorprende la muerte, aparezcas donde aparezca, encarnes donde encarnes, o sea cual sea tu próxima vida, los resultados beneficiosos que lograste desde el punto de vista espiritual te van a acompañar, y a su debido tiempo estos resultados, cuando se encuentren con una situación favorable que los estimule, van a volver a intentar renacer en ti, y tú vas a tener el impulso de recomenzar o de buscar algo diferente, o sea, de nuevo reinsertarte en el asunto del cultivo de conciencia de Cristo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañen, porque necesitamos siempre compañía. Aquel que piense que puede transitar solo por este camino está completamente equivocado, y debido a esa equivocación entonces va a caer en numerosos agujeros muy profundos, de los cuales le va a dar mucho trabajo salir, hasta el punto que puede pasar muchas vidas en lograrlo. Entonces busca la compañía del Señor, deja de nadar contra corriente, déjate de fajar contra molinos, déjate de creer que eres suficientemente fuerte
acaba de asumir tu debilidad, acaba de asumir tu fragilidad y acaba de asumir incluso tu ignorancia para lidiar correctamente con todos los asuntos que la naturaleza material desde todos los puntos de vista nos pone a cada paso. Tenemos que comprender eso, o sea, somos dependientes, somos eternamente dependientes, somos porciones, por tanto somos dependientes. La palabra porción significa que es parte de algo, y si es parte de algo quiere decir que es interdependiente de las demás partes y también dependiente de ese algo total y del controlador total de ese algo. Ganar en esa comprensión y situarnos en relación al verdadero controlador es un paso importante en la vida, porque nos hace descansar, porque cuando usted intenta resolverlo todo por su esfuerzo, por sus medios, por su supuesta inteligencia, usted lo único que va a conseguir es primero agotarse y segundo enredarse cada vez más. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna